la malvada religión y cómo ha atacado a la pobrecita ciencia durante miles de años. Les voy a traer millones de ejemplos, miles de ejemplos, ¿no? Les voy a traer cientos de ejemplos, decenas de ejemplos, dos ejemplos. Les voy a traer 2 ejemplos de cómo la religión durante todos estos años ha estado en contra de la ciencia. Además, son ejemplos muy recientes porque tengo muchos. ¿Qué? ¿De hace 4 siglos? Sí, tengo 2 ejemplos de hace 4 siglos donde se demuestra que en todos estos años la religión ha estado en contra de la ciencia. Tenemos a Giordano Bruno, pobrecito, el modelo, el ejemplo del científico. ¿Qué? Que era medio astrólogo, que le gustaba el ocultismo. Pero bueno, no importa, él era el científico. Y además ese científico lo quemaron por científico. ¿Qué? Que fue por decir que la Virgen María no era virgen, que tenía problemas con Jesús, que tenía problemas con muchas personas porque era una persona muy polémica y problemática. Bueno, pero era porque era científico. ¿Qué acaso no en la serie Cosmos dedicaron todo un capítulo, en lugar de hablarnos del cosmos, de hablarnos del pobrecito Giordano Bruno y decirnos cómo la malvada iglesia lo quemó solo porque era un científico? Y Galileo también. A Galileo lo quemaron, ¿no? ¿Me encerraron? Bueno, a Galileo lo encerraron porque era científico, ¿no? Porque él proponía algo que no podía demostrar. Bueno, es que parece que tenía un modelo. Él decía que la Tierra giraba en torno al Sol, pero pues en ese entonces todavía no se demostraba, todavía no llegaba Kepler a decir que las órbitas eran elípticas. Él mostraba todos sus documentos con órbitas circulares y además decía, por ejemplo, que las mareas eran provocadas por el Sol. Tenía varios errores. Entonces, pues tal vez más bien por eso no querían que dijera todavía que esta teoría era la realidad cuando no estaba 100% demostrada. Y el otro decía, sí quiero decirlo, y otros decían, no, pues aguántate porque no tienes las pruebas y evidencias. Pero fue la malvada religión la que lo encerró porque era un científico. Así está demostrado que la religión estaba en contra del científico Giordano Bruno. ¿Qué? ¿Giordano Bruno también era religioso? Entonces era un religioso que proponía la ciencia. No es contrario a lo que nos quería decir. Ella me está diciendo que un religioso estaba proponiendo ciencia ante otros religiosos. Ah, ok. Sí, ahora me vas a decir que también Galileo era un religioso proponiendo ciencia ante otros religiosos, ¿no? Pues sí, Galileo era un católico. Ah, sí, pero a ver, ¿quién es el ateo padre del método científico? No fue un ateo, fue el católico Galileo Galilei. Ah, sí, pero ¿quién propuso el método científico moderno? Pues fue el anglicano Francis Bacon. Ah, sí, pero ¿quién propuso la astronomía? Pues el católico Nicolás Copérnico. Y la biología, bueno, algunos se la adjudican al teísta griego Aristóteles. Pero, ¿qué me dices de la genética? Pues el monje agustino, el católico Gregorio Mendel. Y la microbiología, pues el católico Luis Pasteur. Ah, sí, pero ¿quién hizo la química moderna? Pues el católico Antonio Lavoisier. Y la economía política moderna, pues el presbiteriano Adam Smith. Ah, sí, pero ¿quién hizo la aritmética? Pues el teísta griego Pitágoras. Y la geometría analítica, pues René Descartes. Ah, bueno, puede ser, pero el racionalismo vino de un ateo. No, el racionalismo vino también de René Descartes, un católico educado por jesuitas. Ah, sí, pero la navaja de Ockham. El fraile franciscano Guillermo Ockham. Y el evolucionismo, pues el anglicano Charles Darwin. Claro que ahí luego tuvo problemas y terminó mi diagnóstico, pero eso es otro cuento. Espera, ya me acordé. Hay un tercer ejemplo. Charles Darwin. La religión lo quemó, ¿no? Bueno, lo encerró. ¿Tampoco? Bueno, le habló muy feo a la religión. Le habló feo Charles Darwin, lo que demuestra otra vez que la religión está en contra de la ciencia. Pues no, nuevamente Charles Darwin pues era un anglicano que aprendió toda su búsqueda de la ciencia y del conocimiento pues a partir de la religión, que después lo que encontró pues allá
contrastado demasiado con lo que su época se entendía por cómo Dios había generado al ser humano y a los seres vivos, pero una cosa es decir si Dios creó o no a los seres vivos y a los humanos o cómo los hizo. La pregunta entonces no era si Dios los había creado, sino cómo los había creado. Los había creado artesanalmente, uno por uno, a partir del barro o del lodo o de costillas, o había creado un sistema súper complejo y sofisticado donde estos biorobots hechos a base de nanotecnología genética estaban autoprogramados para ser autosustentables, autorreplicables, para ser autoadaptables a su medio y los cambios de su medio, para poder formar diversidad, para poder formar complejidad, para poder formar variedad y para poder interactuar entre ellos en ecosistemas complejos y también sofisticados. Que vamos, en ese entonces, llamarlo caldo primigenio o llamarlo lodo, pues creo que es más o menos lo mismo. Pero nuevamente, aquí obviamente iba a haber roces entre ciencia y religión, porque la religión estaba creando la ciencia, estaba haciendo todo. La religión se estaba metiendo en la política, la religión estaba creando las universidades, la religión estaba creando la ciencia, la religión estaba creando pues la religión, estaba haciendo las obras de caridad en el mundo, pues estaba haciendo todo. Como el conocimiento estaba en construcción, pues mientras iba construyendo, pues obviamente iba a haber roces, iban a haber cambios de paradigmas, iban a haber problemas, pero aún así la religión siguió avanzando y siguió creciendo. Ahora, ¿por qué la ciencia nunca tuvo problemas o roces o fricciones con el ateísmo? Pues porque los ateos no hacían ciencia, no hacían política, no hacían universidades, no hacían ciencia, no hacían religión, no hacían nada, pues obviamente no iban a tener problemas con nadie. Los ateos solo decían todo es una tontería sin sentido, porque alguien querría estudiar metódica y sistemáticamente una tontería sin sentido. Por eso dicen, pues es que la ciencia nunca tuvo problemas con los ateos. Pues claro, porque los ateos no hacían ciencia, te digo que se la robaron hasta a finales del siglo XIX. Entonces, bueno, obviamente como era la religión, nuevamente, como era la religión cristiana, los católicos, los que estaban creando la ciencia y formando los nuevos paradigmas y construyendo el conocimiento humano, las universidades y todo, pues iba a haber roces, iba a haber conflictos. Pero nuevamente, no es la religión contra la ciencia, sino era la ciencia de unos teístas contra la ciencia de otros teístas. Eran los teístas que entre ellos estaban diciendo, esta es una mejor opción. Con Galileo no estaba toda la iglesia en contra de Galileo. Si hubo un juicio, quiere decir que incluso la iglesia estaba dividida, estaban viendo a ver qué está pasando. Había unos que estaban a favor, otros que estaban en contra. Giordano Bruno también fue un juicio. Con Charles Darwin, pues también hubo mucha polémica y todo, pero habían juicios, habían cosas porque las personas estaban intentando entender, no todos estaban en contra, había muchos teístas que estaban a favor, muchos teístas que estaban en contra y se hacía un desastre, pero todos eran teístas, los ateos brillaban por su ausencia. Bueno, claro, cuando empezaron a ver que había polémica, entonces se metieron, ya ven, la religión es mala, yo se los dije, la religión es mala, algo malo iba a salir de la religión. Pero bueno, básicamente por eso hay ciertos roces entre religión y ciencia, porque era la religión y la ciencia la que iban juntos creando el conocimiento que ahora tenemos los seres humanos. Aquí tenemos un estudio de la Universidad de Nebraska, que si lo abrimos podemos ver que es de mayo de 1998. Si nos vamos un poquito más abajo, nos dice que de los 139 premios Nobel en física de 1901 a 1990, si nos vamos aquí a las estadísticas de religión, podemos ver que el 60% eran cristianos, 24% eran judíos y 16% eran otros, lo que demuestra otra vez que la versión judeocristiana del mundo no solo creó, no solo empezó la ciencia, sino también es la que le ha dado continuidad a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia. 60% de los premios Nobel en física pertenecen a cristianos. No, pues sí, tú sí tienes muchos ejemplos ancestrales y recientes de que la religión y la ciencia no están peleados. Los religiosos no solo apoyan a la ciencia, sino son los religiosos, particularmente en Occidente, los que crearon la ciencia, fueron los cristianos. Los cristianos no solo apoyaban la ciencia, sino que fueron los que crearon a la ciencia y todas sus ramas, tal cual la conocemos ahora. Y entonces, desde Copérnico, desde Newton, desde Galileo, desde todos ellos,
hasta ahora, por ejemplo, con también el sacerdote del Big Bang o todo esto del genoma humano, pues se ha visto que a lo largo de la historia tenemos muchísimos ejemplos de cómo la ciencia y la religión han caminado juntos todo el tiempo. Fue hasta el siglo XIX cuando llegaron los ateos y se quisieron robar la ciencia de los teístas para proponer un caos estúpido y para proponer que todo era una tontería sin sentido. Los ateos simplemente son unos charlatanes, unos desinformadores que han sesgado, que han ocultado, que han cortado la historia de la humanidad para meterles y para enjaretarles su ateísmo, para hacerles parecer que hay una guerra, que hay una pelea que no existe, para alejarlos de Dios, para destruir su propia alma, destruir su potencial y destruir su futuro. Así que díganle a todos los ateos que les han mentido que muchas gracias. Saludos, besos y abrazos, Archimago. Oye, Archimago, aquí atrás un teísta. Sí, a ver ese guapísimo teísta del fondo. Sí, lo que pasa es que, bueno, fuera de esos 3 casos típicos y trillados de los ateos, pues yo sí puedo ver que quizá hay otros casos donde parece que está peleada la ciencia con la religión. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo nos puedes ayudar para resolver estos casos? Bueno, muy fácil. Tengo aquí 2 argumentos principales. El primero, pues es que la mayoría en el mundo son teístas. Actualmente, pues un 80, un 85, casi un 90% de la población son teístas. Particularmente los cristianos, pues es una tercera parte de la población mundial. Y en Occidente, pues eran la mayoría, quizá de un 80, un 90%. Entonces, técnicamente, pues todos eran en Occidente, en los ambientes donde nace la ciencia, está la ciencia, pues eran cristianos. Entonces, como son técnicamente toda la población, puedes encontrar de todo. Quieres encontrar un teísta justo, noble, bueno, pues lo vas a encontrar. Quieres encontrar un injusto, un ratero, peleonero, pues lo vas a encontrar. Quieres encontrar un teísta intelectual, un teísta racional, que gane premios Nobel, que sea un genio, pues lo vas a encontrar. Quieres encontrar un fundamentalista bíblico, pues lo vas a encontrar. Son millones de casos, millones de personas. El truco de los ateos consiste en buscar a los peores teístas y generalizar a todos los teístas. Entonces buscan a todos los fundamentalistas bíblicos y dicen es que todos los teístas son fundamentalistas bíblicos. Y entonces está ahí el error. Entonces obviamente vas a encontrar algunos casos, algunos roces de personas que pues obviamente se les fue, pero no porque algunos teístas sean torpes o sean fanáticos, significa que todos los teístas o que todo el teísmo sea igual. Para el segundo caso, yo culpo a los ateos para este segundo argumento. Como ya les dije muchas veces, los ateos se robaron la ciencia a finales del siglo XIX. Y ahí empezaron con su mentira, empezaron a mentirle a las personas. Se aprovecharon del caso principalmente de Darwin y obviamente el de Giordano creo que no era tan conocido, creo que era el de Galileo, pero como a Galileo habían dicho primero que lo habían quemado, pero como no lo quemaron, necesitaban algo más extremo, necesitaban demostrar que había habido una muerte. Entonces por eso escogieron a Giordano Bruno y creo que la serie de Cosmos fue la que hizo popular a Giordano Bruno, porque antes de la serie de Cosmos yo no recuerdo que las personas mencionaran tanto, mencionaban a Galileo y mencionaban a Darwin, pero hasta recientemente empezaron a meter a Giordano Bruno porque a él lo quemaron, entonces pues ya lo metieron, qué dramático, lo quemó la iglesia, quemó a la ciencia. Pero bueno, se colgaron principalmente de este caso de Darwin para decir que pues había una pelea entre la religión y la ciencia y engañaron a las personas. Aquí crearon este mito de la pelea y lo hicieron excluyente. Tú tienes que elegir, la religión está peleada con la ciencia, ¿qué escoges? ¿La religión o la ciencia? Entonces todas las personas que se tragaron su mentira, pues dijeron, la mayoría dijeron, no, pues si tengo que escoger entre religión y ciencia, pues me quedo con la religión y mando a volar a la ciencia. Algunos pues sí dijeron, no, pues yo me quedo con la ciencia y se volvieron ateos. Entonces yo culpo a los ateos que por esta mentira, por esta falsa disyuntiva, hicieron que muchos religiosos se aferraran a la religión y se apartaran un poco de la ciencia, y también hizo que algunos religiosos se apartaran de la religión y se fueran a la ciencia. Pero es por esta mentira. Pero obviamente no son mutuamente excluyentes, son actividades completamente distintas. Por ahí tengo varios videos. La religión trata más bien de los sujetos y sus asuntos, es decir, el sentido, el propósito, el significado, las metas, los intereses, los objetivos, la ética, la moral. Es decir, si la vida es como una obra de teatro, la religión trata pues de los actores y la trama. En cambio, la ciencia trata de los objetos y de las relaciones entre los objetos.
trata de la distancia, del peso, de la velocidad, de la temperatura, de las propiedades químicas, etc. Es decir, si la vida es como una obra de teatro, la ciencia estudiaría la utilería y la escenografía. La religión es cualitativa y la ciencia es cuantitativa. Entonces, la religión creó la ciencia para estudiar cuantitativamente el cosmos, el diseño inteligente, y la religión misma es el estudio cualitativo del cosmos. Entonces, no son excluyentes, no se contraponen, no tienes que elegir uno u otro. Por eso pueden caminar juntos y por eso puede haber un premio Nobel que sea ateísta, porque bueno, por un lado estudia el cosmos con lógica, con razón, con inteligencia, pero con otro lado pues también está estudiando el propósito, el sentido, es la filosofía también y la ciencia. No puedes poner la ciencia encima de todos a menos de que con el ateísmo pues también hayas caído en el cientificismo, que ese es otro de los problemas de la mentira que hicieron, crearon el cientificismo. Con el cientificismo no solo pretenden atacar a la religión, también han atacado a la filosofía. De hecho, pretenden reducir todo solo a las ciencias exactas, a las ciencias duras, por ejemplo, la química, la física y la biología, y hacer todo un reduccionismo, porque de hecho, pues toda la biología la quieren reducir a química y toda la química la quieren reducir a física y técnicamente quieren decir que solo existe lo físico. Pero bueno, fuera de esas tonterías, si por ejemplo a los fundamentalistas bíblicos, en lugar de decirles que están peleados con la ciencia, les hubieran dicho, no, no estás peleado con la ciencia, porque no tienes a tu Dios y tienes a la ciencia. La ciencia te dice que tu Dios no es un alfarero, que tu Dios no es un artesano. Tu Dios es un genio de la astrofísica, tu Dios es un maestro de la bionanotecnología genética, es el gran arquitecto, es el supermatemático. Tu Dios también es una eminencia en filosofía y en psicología. O sea, la ciencia no está en contra de la religión, la ciencia es la demostración del diseño inteligente, de que vives en una realidad lógica, coherente, matemática, cifrada y regulada por leyes que están hechas a base de ecuaciones matemáticas y que tienen valores precisos de variables. Entonces la ciencia es lo que te está demostrando que existe Dios. ¿Por qué va a estar en contra de la religión la ciencia? Pues todo lo que ha demostrado la ciencia es que Dios es muchísimo más complejo, que hay una super mega inteligencia más poderosa de lo que nadie jamás había podido imaginar detrás de las cosas. Claro, los ateos se lo adjudican a que todo es fruto de una mega estupidez, pero entre más avanza la ciencia, pues yo lo que veo es que encontramos más lógica, más razón, más relaciones complejas, necesitamos matemáticas más complejas para entender cada vez cómo está relacionado este intrincado mundo en el que vivimos. Si le hubieran dicho eso a las personas, pues tal vez no se hubieran apartado tanto de la ciencia y tal vez hubieran conciliado mucho más su religión con la ciencia. Pero pues obviamente vas y les dices, escoge religión o ciencia, pues obviamente van a mandar a volar la ciencia y se van a quedar con la religión. Pues ¿qué esperabas? Tu Dios no es un Dios chiquito de solo una vida, de solo 6,000 años, sino es un Dios gigantesco de millones, de miles de años, de muchísimas vidas, de muchísimos cosmos, universos, planos y realidades, justamente como decía Giordano Bruno. A un Dios infinito corresponde un cosmos infinito. Giordano Bruno no era un ateo para nada, solo estaba diciendo que Dios era más grande y que el universo era más grande de lo que imaginaba el ser humano. Saludos, besos y abrazos, Archimago.